Fui expulsada de casa en mi adolescencia por rumores falsos difundidos por mi hermano. Años después, mis padres ven mi éxito y me exigen dinero a pesar de haberme abandonado. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano y yo recibimos un trato muy diferente de parte de nuestros padres. Por alguna razón, mis padres realmente parecían convencidos de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra. Solo porque me interesaban más los deportes o hacer nuevos amigos que estudiar, constantemente nos comparaban, lo cual era desmoralizante y lastimaba mi autoestima desde una edad temprana. Cuando era niña, tenía que ver cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras que yo era tratada como una ocurrencia tardía. Él solía tener pijamadas con sus amigos, mientras que a mí ni siquiera me permitían traer a mis amigas a casa. Para ser honesta, amé cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y, de vez en cuando, me daba unos cuantos dólares para que me consintiera más tarde. Con el tiempo, este favoritismo descarado hacia mi hermano se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en los deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara únicamente en los estudios, como mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente. ¿El crimen esta vez? Tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto, como todos los adolescentes de mi edad, descargar esta aplicación para mantenerme conectada con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un gran delito y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Perdieron los estribos y tiraron todas mis cosas por la habitación. Luego quitaron mi puerta desde las bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me trataban de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, hizo mi vida aún peor. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió aprovecharse de la situación. Adoptó un patrón de mentiras sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para salirse con la suya. Si robaba algo, fácilmente me culpaba, y mis padres, ya predispuestos a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin dudar. Me menospreciaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Mi gemelo, sin embargo, tenía dificultades sociales y empezó a resentir que yo pudiera hablar con las personas mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Este celo llegó a un punto crítico durante nuestro cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó a su fiesta. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero, en contraste, mis amigos me llevaron a comer helado y tuve un día maravilloso en general. Esto enfureció a mi hermano aún más. Para vengarse, mi hermano comenzó a difundir rumores falsos en la escuela sobre mí, retratándome como una niña malcriada. Falsamente les decía a todos que, supuestamente, lo agredía físicamente en casa. Como nuestros padres lo querían más, sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel perturbador para fabricar evidencia. Se golpeaba a propósito, infligiéndose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, caminaba con confianza por la escuela mostrando las lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia e inventaba historias. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, mentía diciendo que eran producto de actividades inocentes, como jugar fútbol con sus amigos. Las mentiras y su supuesto ojo morado comenzaron a ganar terreno, y la gente empezó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores, y hasta mis amigos comenzaron a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles. Amigos que antes hablaban conmigo en el pasillo de repente se volvieron distantes. Las invitaciones a reuniones grupales se hicieron menos frecuentes. Era como si se hubiera activado un interruptor y la gente dudara en asociarse con una supuesta chica malcriada acusada de violencia. Un día, reuní el coraje para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué habían cambiado las cosas entre nosotras. Ella me contó cómo mi hermano había estado difundiendo rumores sobre mí. Me reveló las mentiras detalladas que él había contado, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me sorprendió escuchar sus palabras. La sensación era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba difundiendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que jamás soñaría hacer. Fue una traición que me lastimó profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y el corazón pesado. Confronté a mi hermano al día siguiente después de la escuela, pero eligió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero se burló de mí y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero temía que creyeran a mi hermano en lugar de a mí. El aislamiento dolía, especialmente porque siempre había sido abierta a hacer amigos. Sentía que las mentiras alimentadas por los celos de mi hermano estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los maestros también comenzaron a enterarse de los rumores.
Fue una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo estaba eclipsado por la historia maliciosa tejida por mi propio gemelo. Las mentiras habían trascendido los simples chismes adolescentes, ahora estaban moldeando la percepción que las personas tenían de mí. El rumor desagradable rápidamente llegó a oídos del director, y entonces se cumplió mi peor pesadilla. El director inmediatamente nos llamó a mi hermano y a mí a su oficina, así como a nuestros padres, para que pudiéramos discutir estos supuestos rumores. Estaba sentada allí, con el corazón acelerado, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en lugar de eso, duplicó sus mentiras. Directamente le dijo al director que sí, los rumores eran ciertos y me pintó como una acosadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No podía creerlo. La conmoción me invadió mientras mi hermano continuaba, tejiendo esa retorcida historia sobre cómo supuestamente yo estaba enfadada con él porque recibía más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero él se mantenía firme en su versión como si estuviera pegado a ella. Mi madre comenzó a llorar al escuchar su relato, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi padre intentó consolar a mi hermano, diciéndole que era valiente por hablar y asegurándole que no permitiría que algo así volviera a suceder. Intenté defenderme, suplicando al director que todo era inventado. Me sentía como si me estuviera ahogando en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de salir a la superficie. Pero mi hermano siguió insistiendo, asegurando que yo era una persona violenta y enfadada que descargaba sus frustraciones con él todos los días. Las lágrimas de mi madre no cesaban mientras abrazaba a mi hermano, lanzándome miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencias en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que esto era motivo para suspenderme. Le rogué que no me suspendiera, pero negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Lo supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, intentando explicarle que no había hecho nada. El director me dijo firmemente que sería suspendida por 10 días para que otros vieran esto como un ejemplo de que no se debe acosar a nadie. La noticia me golpeó con fuerza, y empecé a llorar aún más, prácticamente rogándole que reconsiderara. Mis padres, enfadados y avergonzados por la situación, me sacaron a rastras de la oficina del director. No quería irme. Quería defender mi caso y hacer que entendieran. Pero no quisieron escuchar. Salimos de la escuela, con mi corazón pesado de frustración y humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas dieron un giro drástico. Mi padre empezó a empacar mis cosas de repente. Estaba en estado de shock, confundida, sin tener idea de lo que estaba pasando. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que no podía permitir que yo viviera en la misma casa que mi hermano. Llorando, prácticamente de rodillas, le supliqué a mi hermano que dijera la verdad. Pero él permaneció frío, sin dejarse llevar por mis emociones. Mi padre continuó empacando mis cosas y luego tiró la maleta en el recibidor. Me aferré a las piernas de mi padre, aún rogándole que no me echara. Era como un sueño horrible hecho realidad. Me dijo que una acosadora como yo no merecía vivir en su casa y que llamaría a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Me quedé ahí, en estado de shock, rodeada por mis pertenencias esparcidas en el recibidor. Expulsada de mi propio hogar. Eventualmente, mi abuela llegó. Reunió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el auto, asegurándose de que yo estuviera en el asiento del copiloto con el cinturón puesto antes de caminar hacia la puerta de mis padres. Tocó el timbre y, cuando mi padre abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con una determinación firme, le advirtió que, si alguna vez intentaba acercarse a mí o contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o al servicio de protección infantil, ya que lo que había hecho a una niña como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi madre, intentando desviar la culpa, dijo que todo era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no lo aceptó. Se mantuvo firme, defendiéndome, y enfatizó que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de una manera tan cruel. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se doblegó ante mis padres, y, a diferencia de ellos, confió en mí. Finalmente, nos fuimos, dejando atrás mi hogar, el único lugar donde había crecido. Ni siquiera puedo comenzar a describir el dolor que sentí en ese momento. Recuerdo haber llorado en la cama, sin comer nada, a pesar de los esfuerzos de mi abuela por convencerme. Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella también quedó en shock. Me aseguró que creía en mi versión de la historia, y me alegró saber que al menos tenía a una persona de mi lado. Cuando terminaron los 10 días de suspensión, la idea de regresar a la escuela era como volver a entrar en una jaula de leones. Al recorrer los pasillos familiares, los rostros de mis compañeros hablaban por sí mismos, juicios, susurros y miradas furtivas. El peso de las acusaciones falsas seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían en su versión de la historia y lo veían como la víctima de mis supuestos ataques. No importaba cuánto intentara contar mi versión de la historia a alguien, nadie quería escucharme. Era una marginada, marcada con una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. Dondequiera que fuese, el aula, la cafetería, los pasillos, los ojos que me miraban estaban llenos de desdén y desconfianza.
Me convertí en una solitaria. Mantenía la cabeza baja y asistía a todas mis clases, almorzaba sola en la cafetería y regresaba directamente a casa. No tenía amigos, y sentía que prácticamente nadie me quería allí. A lo largo de todo esto, mis padres nunca llamaron para saber cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que no era mi culpa y que la vida eventualmente mejoraría. Me gradué de la escuela preparatoria con buenas calificaciones y estaba emocionada por ir a la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Solo cuando me fui a la universidad experimenté por primera vez lo que se sentía tener libertad. Nadie vigilaba cada uno de mis movimientos. Nadie comparaba mis calificaciones. Nadie competía conmigo. Conocí personas y formé amistades con individuos afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había acumulado a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejar todo eso atrás y disfrutar de la experiencia universitaria lo más que pudiera. Durante este tiempo, descubrí mi talento para la redacción de contenidos. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Por eso decidí abandonar mi sueño, pero para ganar algo de dinero extra, empecé a escribir como freelance. Me registré en varios sitios de trabajo independiente que me ayudaron a conseguir trabajos de clientes importantes. Así fue como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante la universidad, mantuve mi trabajo como freelance y nunca pedí un solo centavo a mis padres. Cuando me gradué, en lugar de buscar un empleo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenidos a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había construido, lo que me permitía participar en numerosos proyectos. Tener una carrera legítima como freelance no solo me hizo independiente económicamente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar fue una experiencia sanadora, aunque no siempre fácil. Ahorré todo lo que pude y decidí apostar por mí misma. Con los años, he visto gran parte del mundo y aún tengo mucho por explorar. La única persona que consideré mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, a quien adoraba profundamente. Aunque estaba triste cuando me mudé, entendía que necesitaba ser independiente. A pesar de mi agitada agenda, siempre hacía un esfuerzo por estar con ella. La visitaba los fines de semana, compartiendo comidas o simplemente sentándonos en el porche a conversar sobre recuerdos de infancia o eventos recientes. También dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o a pasear por el parque local. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Aunque no puedo revelar el nombre de la marca, tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Una vez concluido el proyecto, pedí al equipo con el que trabajé que dejara reseñas positivas en mis sitios web, lo cual hicieron con gusto. Tomé capturas de pantalla de algunas de estas reseñas y las publiqué en mi Instagram, sabiendo que colaborar con esta marca era un gran logro. Tal como esperaba, muchos escritores de contenido me felicitaron por mi éxito profesional e incluso compartieron mi publicación para ayudar a difundir la noticia. Gracias a esto, empecé a recibir mensajes de desconocidos que necesitaban ayuda con sus sitios web. Incluso algunos de mis familiares notaron mi éxito y me contactaron para felicitarme. Eventualmente, mi antiguo director de la universidad también me escribió. Me había visto progresar y quería invitarme a dar un seminario sobre cómo construir una carrera como redactora de contenidos. Aunque estaba nerviosa porque no soy muy buena en el ámbito de hablar en público, decidí aceptar. Pararme frente a un grupo de estudiantes ansiosos por aprender, compartiendo mis experiencias, fue una experiencia que me hizo sentir que mi vida había cerrado un ciclo. En mi discurso, hablé sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé arduamente para mantenerme a pesar de los días difíciles. Fue muy gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos clips de mi discurso se volvieron virales en grupos de Facebook, donde muchas personas se identificaron con ellos. Fue increíble ser reconocida finalmente por mi esfuerzo. La semana pasada, me invitaron a hablar en un canal de noticias local. El programa trataba sobre los beneficios de la redacción de contenidos, y querían que compartiera mi experiencia e ideas con los televidentes. Aunque estaba nerviosa, también me sentía emocionada por la oportunidad. Durante el programa, hablé sobre la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento puede abrir puertas a oportunidades increíbles. Cuando se emitió el programa, compartí algunos clips en mi Instagram porque me sentía orgullosa de haber sido invitada a un show de televisión. Fue así como mis familiares y primos se enteraron de lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Verán, como mis padres nunca hablaban de mí, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas reconocidas y siendo invitada a programas de televisión. Así fue como la noticia se extendió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión también llegó a oídos de mis padres, porque unos días después, mientras trabajaba en otro proyecto, noté que tenía 6 llamadas perdidas de mi madre. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que me llamó. Después de tantos años de silencio, no podía imaginar por qué me estaba buscando. Llamé de vuelta con dudas, y ella respondió de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi madre comenzó a felicitarme. Mi padre, probablemente junto a ella, también se unió a la conversación, haciendo preguntas sobre mi vida y bienestar. Respondí sin pensar demasiado, hasta que empezaron a preguntar cuánto estaba ganando.
Les dije que no era asunto suyo, y mi padre respondió que, como familia, no debería sentirme tímida para hablar de mis ingresos. Le dije que me iba bien económicamente, y entonces mi madre comenzó a hablar sobre las dificultades que estaban enfrentando. Básicamente, la conversación fue algo así. Mamá, estamos retirados ahora y hemos querido renovar la casa desde hace tiempo. No está en las mejores condiciones, pero no tenemos ahorros. Yo, ok. Mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de verte en la entrevista, pensamos que podrías ayudarnos a pagar las renovaciones. Papá, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir tus ingresos con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. Yo, ¿están bromeando? ¿Por qué me piden dinero después de no haber hablado conmigo en años? Aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarlos. Mi madre entonces me llamó egoísta, diciendo que debía apoyarlos como familia. Mi padre añadió que, como mis padres, merecían que los cuidara y que eso era lo mínimo que podía hacer. Estaba tan molesta que quería darles una lección inolvidable. Entonces, se me ocurrió una idea para hacer exactamente eso. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos únicamente si aceptaban mis condiciones. Mi papá, curioso, me preguntó cuáles eran. Sin titubear, expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, debían admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano había sido el autor de los rumores maliciosos que arruinaron mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que me habían humillado a mí al creer sus mentiras y manipulaciones. Les pedí que asumieran la responsabilidad de sus actos y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi condición, mi papá empezó a cuestionar la necesidad de una admisión tan pública. Mi mamá sugirió que podíamos discutirlo en privado, sin involucrar a los demás. Pero me mantuve firme, esta condición era innegociable y un requisito previo para cualquier tipo de asistencia futura. La tensión creció rápidamente. Mi papá alzó la voz, enfatizando su papel como padre y recordándome que era mi deber ayudar a la familia en momentos de necesidad. Mi mamá, en un último intento, me pidió que hiciera lo correcto y los ayudara, recalcando los años que dedicaron a criarme. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Les recordé que, después de echarme de casa, fue mi abuela quien me crió, no ellos. Aunque se pusieron cada vez más agitados, les dejé claro que si querían establecer contacto conmigo y recibir mi ayuda financiera en el futuro, primero debían reconocer la verdad públicamente y permitir que mi hermano enfrentara las consecuencias de sus acciones. Desde entonces, mis padres han intentado llamarme insistentemente, pero he ignorado sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme de haberlos llamado ese día. Actualización 1. Ha sido una semana tumultuosa desde que compartí mi historia, y el apoyo que he recibido ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola en este momento. Estoy agradecida de que todos coincidan en que no debo involucrarme con mis padres ni considerar ayudarlos después de todo lo que me hicieron. Puse esa condición porque sabía que era prácticamente imposible para ellos cumplirla. A pesar de que probablemente ya sepan que mi hermano mintió, nunca lo enfrentarán ni lo harán pasar por lo que me hicieron pasar a mí. Recientemente, mi hermano me envió un mensaje ofensivo después de que me negué a responder las llamadas de mis padres. Esto fue lo que escribió. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, y cada día sin ti ha sido genial. Escuché que mamá y papá te contactaron y que les diste un ultimátum ridículo. Nunca lo aceptarán, lo sabes, ¿verdad? Está claro que nunca te quisieron, y nunca harán nada para herirme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ya pasó mucho tiempo. Así que deja de ser tan egoísta y supéralo. No estás casada ni tienes hijos, así que, ¿por qué no ayudas a mamá y papá con las renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Leer ese mensaje fue como recibir una puñalada en el pecho. La audacia de minimizar mis luchas y los términos que establecí demostró su total falta de empatía. Además, intentar hacerme sentir culpable por mi estado civil y mis decisiones personales añadió otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades por encima de mi bienestar fue ofensiva y reveló lo poco que piensa de mí. Impulsada por la frustración y un deseo de justicia, decidí revelar la verdad. Escribí un correo a mis padres y familiares cercanos, detallando el abuso emocional y el favoritismo que sufrí en mi infancia. Describí cómo mis padres me trataron en comparación con mi hermano y cómo los rumores maliciosos que él difundió en la escuela arruinaron mi reputación. También incluí un mensaje de mi hermano donde confesaba haber mentido. Envié el correo hace una hora, y sé que el caos está por desatarse. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y muchas cosas han sucedido. Como era de esperar, mi familia reaccionó explosivamente al correo. Mis padres recibieron críticas de familiares que desconocían el alcance del favoritismo y el abuso emocional. Algunos me contactaron para disculparse por no haber estado ahí para mí. Por otro lado, mis padres y mi hermano enviaron una avalancha de mensajes abusivos y violentos. Decidí contactar a un abogado, quien les envió una notificación de cese y desistimiento. Esta advertencia les indicó que dejaran de contactarme o enfrentarían graves consecuencias legales. Al parecer, esto los asustó, porque dejaron de intentar comunicarse conmigo.
mi abuela me ha apoyado al 100% y está orgullosa de mi decisión de contar la verdad. Es la única persona que importa para mí y estoy agradecida de tenerla a mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y me complace decir que mi vida va por buen camino. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos sigue creciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcast no dejan de llegar, consolidando mi posición en el campo. Personalmente, estoy yendo a terapia para trabajar en mi sanación emocional. También pasé una semana de descanso con mi abuela, quien ahora se dedica a la jardinería. Compartimos momentos preciosos aprendiendo sobre flores y hierbas en su jardín, disfrutando de conversaciones profundas y comidas juntas. Mi familia no me ha contactado desde que recibieron la notificación legal, y estoy aliviada de que se mantengan alejados. Este será probablemente mi última actualización, ya que me siento en paz con las decisiones que he tomado y el camino que estoy siguiendo.